entonces, os hablábamos de la gratitud. Hoy, ¿de qué os vamos a hablar? Hoy os vamos a hablar cómo los ejercicios espirituales, tal como suenan, ayudan a la reconstrucción y a la reorientación del yo. Esto suena muy psicoanalítico, pero suena mejor si os digo que la persona que llega a los ejercicios espirituales llega para hacer una experiencia de renovación, es decir, de regeneración o recreación, como queráis, ¿no? Uno se regenera, se recrea, ¿no? Como uno necesita tiempo para descansar, ¿no? Y se regenera el cuerpo para poder seguir adelante, pues en los ejercicios espirituales vivimos también una experiencia de regeneración y de renovación. Pues vamos a ver en qué consiste esa experiencia, para que cuando oyáis, por ejemplo, ejercicios espirituales ignacianos, porque a veces se habla de ejercicios espirituales, pero no son necesariamente ignacianos, y son muy buenos, ¿eh? No significa que los ignacianos sean los mejores, ¿no? Ni mucho menos. Pero lo que especifica esta espiritualidad es lo que os vamos a contar ahora, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué son estos ejercicios espirituales, ¿no? De los que os queremos comentar? Bueno, yo he hecho aquí mi esquema para intentar ir muy al grano, ¿no? Bueno, primero, los ejercicios espirituales. Me tengo que poner de pie. Un caballero del siglo XVI, y después de haber estado al servicio del condestable del rey, tanto en Arévalo como en Nájera, es herido en su pierna izquierda, defendiendo la ciudadela de Pamplona frente a los franceses, frente a los vascos y españoles, o sea, la corona de Castilla, que defendía ese emplazamiento frente a los franceses que se habían aliado con los navarros. Entonces él, luchando contra vascos y a favor del Reino de Castilla, junto con los vascos, defendiendo los intereses franceses frente a los castellanos, él queda herido por una bombarda en la pierna izquierda, que le va a dejar profundamente herido, limitado, durante mucho tiempo, hasta el punto de someterle a una intervención que casi muere, ¿no? Y entonces él, en ese tiempo de convalecencia, siente y empieza a experimentar una serie de emociones y de movimientos interiores, ¿no? Él empieza a experimentar que cuando él proyecta su imaginación sobre lo que le diría a una mujer cortesana con la cual había soñado desde hace tiempo, los historiadores han hecho conjeturas de quién se podría tratar, pero a nosotros no nos interesa eso ahora mismo, siente en su corazón que se producen una serie de movimientos, ¿no? Y así se tira horas, ¿no? Y semanas pensando que cuando se recupere, qué podrá decir a esa señora, ¿no? Qué podrá decir a esa princesa, algunos dicen que es la mujer del rey, etcétera, para tratar de ganar puestos en la corte, ¿no? Que era la hazaña con la que soñaba cualquier caballero del siglo XVI. Estamos en el contexto del siglo de oro español. Pero ¿qué ocurre? Que su cuñada, con buena intuición, es decir, la mujer de su hermano mayor, San Ignacio no había conocido apenas a su madre, entonces quien le había criado había sido la mujer de su hermano mayor, le va poniendo, junto a esos libros de caballería, que son como las teleseries de Netflix ahora, le va poniendo libros de santos, especialmente una colección que se llamaba el Flos Santorum, que era una colección de los santos más conocidos en la época, fundamentalmente San Francisco, que había liderado todo lo que era una renovación desde la Baja Edad Media, y el propio Santo Domingo. Entonces, leyendo la vida de estos santos, auténticos líderes de la reforma eclesial en un contexto bastante imperfecto, de una iglesia pues, que había terminado derivando, ¿no? hacia posiciones bastante libertinas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un hombre como San Ignacio de Loyola? Tratar de emular lo que San Francisco y Santo Domingo
han hecho, ¿no? Y dice, si ellos hicieron esto, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? Hay que entender que el corazón de Ignacio es un militar que entiende de grandes ideales, ¿no? Entiende de lo que es la magnanimidad, las causas por las cuales entregar la vida, dar la vida, darse por entero, ¿no? No eran hombres mediocres, eran hombres de o todo o nada, ¿no? Y entonces él empieza a darse cuenta que en su interior, cuando se dedica a esas ensoñaciones, le dejan vacío. Esto es como la Coca-Cola, ¿no? Perdonar el símil, la analogía. Sube muy rápido, pero baja muy rápido, y lo que queda es poco. Mientras que cuando lee la vida de los santos e intenta imaginar lo que él podría hacer, como lo hicieron San Francisco y Santo Domingo, lo que empieza a experimentar y a sentir es una alegría interna, una paz, un entusiasmo, en definitiva, un ánimo que no había experimentado hasta ese momento. Y es así como él empieza a darse cuenta de que unos pensamientos o unos sentimientos, él lo llama emociones, es decir, movimientos del alma, no solamente le dan paz, le dan alegría, sino que le levantan de su postración, le ponen en camino, le hacen ser creativo, le hacen ser generativo, le hacen vibrar, y otros pensamientos y otros sentimientos que parece que le prometen todo, lo que le dejan es hastío y vacío. Ese es el llamado principio del discernimiento, el mismo que se enseña hoy en Harvard, ¿no? Utilizando otras ciencias positivas, ¿no? Como es la psicología, como es la sociología, pero todo empieza de esa confrontación afectiva. Bueno, os cuento todo esto porque él se pone en camino contra todos, ¿eh? Un hombre que ha quedado cojo, que ha quedado prácticamente minusválido, se tiene que apoyar en un bastón. De hecho él será cojo el resto de su vida, y en Cataluña le llamaron el hombre del saco, porque se le veía caminar por las calles de Barcelona cojeando, y lo mismo en París, donde va a encontrar a los primeros compañeros como Francisco Javier y Pedro Fabro. Entonces él se pone así en camino hasta Barcelona. ¿Por qué quería ir a Barcelona? Porque él había leído en la vida de los santos que había que morir por Cristo, y él quería morir por Cristo en Jerusalén, en Tierra Santa. Entonces se va a Barcelona a buscar una embarcación. No era tan fácil embarcarse, no solamente por una cuestión económica, sino porque el Mediterráneo ya era en aquella época un espacio bastante bélico, donde los turcos intentaban ganar plazas para extender pues, el Islam en zona cristiana, en zona de cristiandad, ¿no? O países tradicionalmente cristianos. Entonces San Ignacio quiere morir en Tierra Santa. Él tiene claro que quiere jugarse la vida por Cristo y quiere morir en el mismo lugar donde ha muerto Cristo. Entonces por eso tiene que coger el barco en Barcelona. Pero mientras está saliendo una embarcación, se retira. ¿Y dónde se retira? A Manresa. ¿Por qué Manresa? Pues porque él se ha sentido muy interpelado por la oración de los benedictinos que están en Montserrat, ¿no? Y entonces él se queda en Manresa, en unas cuevas formadas por el río Cardoner, y ahí va a vivir como un auténtico ermitaño. Y en ese contexto es donde nacen los ejercicios espirituales. Es decir, que los ejercicios espirituales es una experiencia profundamente inductiva, ¿no? Que tiene que ver con lo que él va sintiendo, lo que él va experimentando en su propio corazón. Fijaros la importancia que tiene esto, que pocos años después él está dando ejercicios espirituales a todo el mundo que se le cruza por la calle, ¿no? Hasta Felipe Neri decía, otra vez este hombre con sus ejercicios espirituales, ¿no? Cuando lo encontraba en Roma se cambiaba de acera, ¿eh? Eso lo dice Polanco, su secretario personal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él estaba seguro que era un método que funcionaba.
y daba ejercicios de todo tipo, ejercicios leves, ejercicios personalizados, enseñaba a orar vocalmente, enseñaba lo que era la meditación, la contemplación, es decir, esto sí que era un plan personalizado como el de los bancos, ¿no? Que sabía ajustar precisamente esto en cada uno de los contextos y de acuerdo con la persona. Una persona que tenía letras, que tenía subyecto, le daba drogadura, ¿no? A una persona que tenía menos tiempo, menos subyecto, porque tenía menos formación o porque tenía una sensibilidad más fina o más quebradiza o tendente al escrúpulo, le daba, de acuerdo con la anotación 18, ejercicios leves. Es decir, que ya era un hombre, fijaos, en el siglo XVI, que era capaz, por un principio de asertividad, como dirán ahora los psicólogos, de ponerse en el lugar del otro y ver qué era lo que el otro realmente necesitaba. ¿Bien? Y es así como San Ignacio empieza a dar ejercicios espirituales con sus notas, que él las va cogiendo al tiempo de ir haciendo esa oración personal, él va apuntando en su bloc de notas y lo va aplicando en su vida. Y como ve que lo que el Señor le inspira funciona, lo quiere dar a otros, hasta el punto de que va a tener problemas con la Inquisición, tanto en Alcalá de Henares como en Salamanca, porque le dicen, usted si no ha estudiado, o sea, no tiene letras, o sea, no ha ido a estudiar una facultad de teología, ¿con qué autoridad usted enseña lo que enseña? ¿No? Claro, él no podía decir del Espíritu Santo porque le consideraban iluminado, y ¿sabéis cómo terminaron los iluminados en el siglo XVI? ¿No? Más iluminados aún, ¿no? Los llamados alumbrados, ¿no? Entonces, San Ignacio en los ejercicios espirituales no hablará ni una sola vez del Espíritu Santo. Sí lo dirá en su diario espiritual, sí lo hablará en sus 9000 cartas, pero él nunca hablará del Espíritu Santo por miedo a terminar en la hoguera, así directamente, ¿no? Lo cual no significa que no crea en el Espíritu Santo, pero sabía que no lo podía nombrar explícitamente. Bueno, y es así entonces como ese libro se va completando, se va perfeccionando, ¿no? Hasta que años después va a ser aprobado definitivamente por la Iglesia. Este pequeño libro, que es un esquema, y cuando alguien me dice, es que he intentado leer el libro de los ejercicios espirituales y es que no he pasado de la segunda línea. Digo, es que no creas que los ejercicios espirituales es un libro de oración, como lo es Historia de un alma, o Camino de San José María Escrivá, o el Tratado de San Alfonso María de Ligorio. No, es que es un esquema, ¿no? O sea, San Ignacio lo que te da son puntos de meditación para que tú te los apliques y tú vayas descubriendo y vayas haciendo propiamente tu libro, el libro de tu vida. Esos son los ejercicios espirituales. Por lo tanto, nunca leáis los ejercicios como un tratado de oración de pe a pa, porque os vais a aburrir, ¿no? Sino que son esquemas, son puntos, son intuiciones, son pensamientos, son estrategias, son reglas que os ayudan, en definitiva, a ir descubriendo cuál es la voluntad de Dios en vuestra vida. ¿Hasta qué punto esto es importante? Que, como os decía el otro día, a la muerte de San Ignacio hay 1000 jesuitas repartidos por todo el mundo, en los emplazamientos muchas veces más complicados, más difíciles, y este es el alma de la espiritualidad ignaciana. O sea, para entender lo que es la Compañía de Jesús hoy, por ejemplo, para entender qué ha sido el mundo jesuítico con todos los avances científicos, con todas las universidades, con todos los colegios, con todas las obras que han llevado adelante a lo largo de los últimos 5 siglos, hay que entender los ejercicios espirituales. Esta es como la matriz de donde sale todo lo demás, ¿de acuerdo? Y esto es lo que San Ignacio hará a lo largo de su vida. Hasta, fijaros, prostitutas en Roma, salía a buscarlas por la noche para darles ejercicios espirituales, porque estaba absolutamente convencido que esta experiencia no solamente la sacaría de esa quimera, sino que las haría realmente mujeres entregadas a Dios. Bien, esto como una introducción larga de lo que son los ejercicios así en un plano histórico. Ahora vamos a focalizar un poco en el contenido, ¿no? Bueno, esto como aquí he incorporado algo que el propio San Ignacio decía, ¿no? En su autobiografía, que le saca a duras penas González de Cámara, que es un
uno de los biógrafos junto a Alfonso de Polanco que más conocían a San Ignacio, en la autobiografía dice San Ignacio de los ejercicios espirituales: es todo lo mejor que en esta vida yo puedo pensar, sentir y entender, así para el hombre poderse aprovechar a sí mismo como para poder fructificar, ayudar y aprovechar a otros muchos. Esto mismo es lo que experimenta el Padre Bayet, que es nuestro fundador, como bien sabéis, jesuita, que nos funda en 1928, y él, después de una situación en la que ha entrado en contacto con círculos vanguardistas de la Cataluña del momento, donde le ha dejado a su novia, donde se ha enfrentado con su propia familia, decide acabar con su vida. O sea, entra en una crisis existencial profunda. Y ahí la importancia de los amigos. Un amigo se ha hecho jesuita recientemente y le dice: tú lo que tienes que hacer es hacer ejercicios espirituales. Entonces él, ya casi como último recurso, decide hacer los ejercicios espirituales. Y ahí vive una experiencia de conversión que le cambia radicalmente la vida, hasta el punto, él estudiaba industriales en Barcelona, que decide entrar en la Compañía de Jesús, y el resto de su vida será poner en marcha la llamada obra de ejercicios espirituales, ¿de acuerdo? En 1928 él siente no solamente la necesidad, sino la llamada interior de fundar una congregación que se dedique a extender la obra de ejercicios por el mundo entero, ¿no? Y ahí es donde nace la congregación de los cooperadores parroquiales, para ayudar a los laicos que ya estaban organizados en las llamadas ligas parroquiales. Hago este pequeño excursus para entender cómo nace la congregación de los cooperadores, ¿no? Y por ser muy concreto, Pozuelo de Alarcón, porque como os diréis, ¿y cómo llega el Padre Bayet hasta aquí? Bueno, pues Pozuelo de Alarcón se convierte en un pueblo conocido como el pueblo de los ejercicios espirituales. No abundaban entonces las casas de ejercicios, y para que os hagáis una idea, desde el año 52 hasta el año 89, ver los años que restan, ¿no? Desde el 52 hasta el 89, multiplicar por 12 y multiplicar por una media de 120 personas que hacían todos los meses ejercicios espirituales. Esa multiplicación o ese resultado, los matemáticos seréis capaces de hacer el número aproximado de gente que pasó durante todos estos años por la casa de ejercicios, os indica la actividad que tuvo la casa de ejercicios durante estos años, hasta el punto de que la plaza del antiguo ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón todavía tiene el nombre de Padre Bayet, ¿no? Mucho antes de que Pozuelo se hubiera desarrollado urbanísticamente, que esto ha sido antes de ayer, ¿no? Entonces, a Pozuelo se le conocía en España como el pueblo de los ejercicios espirituales, ¿no? De hecho, la antigua casa, que es actualmente el Ayuntamiento de Pozuelo, si os fijáis desde fuera, tiene la misma fisonomía de una casa de ejercicios, porque esa fue una casa con 312 habitaciones, imaginaros. Por eso esta casa, cuando la construimos, nos parecía demasiado pequeña, ¿no? Y ahora no sabemos qué hacer con ella, ¿no? Bueno, entonces, participan tres actores, que es el ejercitante, el acompañante y Dios. Esos son los ejercicios: ejercitante, el acompañante y Dios. San Ignacio nunca habla de director. O sea, nosotros aquí no dirigimos nada. El acompañante es muy discreto. Dice San Ignacio no interferir la acción de Dios con la persona a la cual estamos acompañando. O sea, aquí no se trata de que yo dirija a alguien, sino yo acompaño discretamente a alguien. Aquí los protagonistas son el ejercitante y Dios. Esto es simplemente una mediación de bajo perfil, que tiene que hacer todo por no molestar y por favorecer ese encuentro con el Señor. Presuponen que el ejercitante tenga una actitud de búsqueda y apertura. En la anotación quinta dirá San Ignacio: entrar con gran ánimo y liberalidad. Eso pasa en todas las experiencias de la vida. Si tú empiezas algo con una mentalidad derrotista o con una mentalidad de perdedor, vas a sacar poco fruto, Hombre, en un momento dado se puede cambiar la tendencia, ¿no? y se te puede despertar el interés. Pero San Ignacio dirá: si tú quieres sacar provecho al máximo de una experiencia espiritual, entra con ganas. Entra
con generosidad, entra queriendo jugar todas las cartas encima de la mesa, ¿no? Lo cual ya supone una invitación a la libertad. Toda experiencia de búsqueda supone una apertura. Entonces, San Ignacio no dejaba hacer ejercicios espirituales a cualquiera. Una persona que venía con una mente prejuiciosa, cerrada, absolutamente hermética respecto a lo trascendente, no le dejaba hacer ejercicios. Le decía, bueno, yo te voy a dar ejercicios leves y luego veremos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los ejercicios espirituales no son para todo el mundo y no son para todo momento, ¿no? Hay que saber discernir en qué momento proponerlos. Bien, ¿qué son los ejercicios espirituales? Pues mirad, yo lo tengo así estructurado. Si alguien nos preguntara, ¿qué son unos ejercicios espirituales? Podríamos decir, es una experiencia de discernimiento. ¿Qué significa discernir? Discernir viene de un verbo griego que es krineo, que significa separar. Lo que hacían los albañiles antiguamente. Separar, cribar unos pensamientos de otros, unos sentimientos de otros, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para saber cuáles vienen de Dios y cuáles vienen del enemigo. Para rechazar unos y abrazar los otros, y de esa manera ir descubriendo cuál es la voluntad de Dios, ir reconociendo cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Cuántas decisiones las tomamos precipitadamente? ¿Cuántas decisiones las tomamos compulsivamente? ¿Cuántas decisiones en la vida las tomamos con condicionamientos de nuestra libertad que nos impiden asegurarnos y garantizarnos de que hemos tomado decisiones con libertad? ¿Cuántos complejos de culpa? ¿Cuántos miedos? ¿Cuántos deseos de ser reconocidos socialmente? ¿Cuántos intereses mercantilizados, ¿no? Es decir, yo tomo esta decisión o yo estudio esta carrera porque me quiero forrar, ¿no? Como si ese fuera el principio y fundamento de nuestra vida. Entonces, la experiencia de los ejercicios supone discernir, es decir, separar, cribar lo que va pasando dentro de uno, ¿para qué? Para buscar y encontrar lo que yo quiero hacer con mi vida. Porque como decíamos el otro día, si recordáis, vida tengo esta, y luego la eterna. Y la eterna de alguna forma empieza aquí, con cada una de mis decisiones. Es decir, mis decisiones tienen un componente de trascendencia. Y todos lo sabemos. ¿Cuántas decisiones que no hemos tomado bien cuando tendríamos que tomarlas nos han condicionado para el resto de nuestra vida? ¿No? Pues aquí San Ignacio lo que nos da es una herramienta muy práctica. San Ignacio es un hombre eminentemente pragmático, para que discerniendo, es decir, nos dice, yo te voy a enseñar cómo separar unas cosas de otras. Y yo te voy a enseñar una hermenéutica, es decir, una técnica de interpretación, para saber cuándo detrás de determinados movimientos, sean sentimientos o sean pensamientos, se puede esconder Dios. O sea, te puede estar insinuando Dios su propia voluntad, te puede estar insinuando el enemigo la suya, o tú, que llevamos también nuestras mochilas, nuestros modelos educativos, nuestros miedos, las interferencias y condicionamientos de nuestra libertad, nos puede estar jugando una mala pasada. ¿De acuerdo? Él quiere que seamos libres y no hay forma de lograr la libertad sino dejando que Dios señoree y lleve las riendas de nuestra vida. Por lo tanto, los ejercicios espirituales son un camino de discernimiento. Segundo, profundización en la fe cristiana para afianzar el seguimiento de Jesús. Es una experiencia de hondo calado. A veces nos encontramos con gente que viene de experiencias de primer anuncio, de primera evangelización, y viene a hacer unos ejercicios espirituales pensando que esto va a ser lo mismo. Y le decimos, oye, no, aquí te vas a aburrir como una ostra, ¿no? Porque aquí lo primero es silencio, es una experiencia personal, es una experiencia de discernimiento con la única persona con la que hablas durante un fin de semana, durante 5 días, durante 8 días o durante un mes, es con tu acompañante espiritual y con Dios, por supuesto. Por lo tanto, no pienses que aquí vas a vivir seguramente grandes emociones, vas a percibir de una manera intensamente fuerte la gracia, porque a lo mejor vas a tener que estar luchando con tus propias desolaciones, con tus propios miedos, con tus propios complejos, pero lo que sí te aseguro es de una hondura y de una profundidad que te va a permitir llegar a aspectos de tu vida que de otro modo jamás hubieras llegado. Por lo tanto, si algo caracteriza a los ejercicios espirituales es una profundización. Y por eso hoy lo tenemos tan difícil. ¿Por qué?
porque hoy nos solemos mover en ámbitos muy superficiales, muy epidérmicos, muy sentimentales y emotivistas. Por eso hoy tienen gran éxito las cosas que tienen una gran carga emocional. Pero cuando tú dejas las emociones, no porque haya que despreciarlas, cuidado, ¿no? E intentas sumergir a la persona a un nivel más profundo, que es donde Dios también nos habla, la persona siente miedo, la persona siente vértigo, la persona siente inseguridad, la persona siente de alguna manera culpabilidad, y frente a eso tendemos a huir, ¿de acuerdo? Y sin una profundización no llegamos a reconstruir ciertas cosas. Esto es como el cirujano, ¿no? Que si no llega hasta la raíz del tumor, no lo va a extirpar, realmente. Conversión. Para disponerse a la transformación interior que realiza la gracia de Dios. Es una experiencia de conversión. Y mirad, y la conversión, ante todo, lo vamos a ver ahora, es una transformación interior que solamente la realiza la gracia. Convertirse significa cambiar de dirección. Es decir, si yo iba en una dirección, sé que no puedo seguir en esa dirección, tengo que ir en otra. Pero ¿cuál es la dirección que me corresponde? O sea, ¿qué significa vivir como convertido? En mi caso, en mi momento histórico, ¿no? En mi situación del presente. Por lo tanto, si esto no se traduce en un cambio de vida, o diciéndolo de otra manera, en una toma de decisiones que pueden comprometer radicalmente mi propia vida, no estaré haciendo ejercicios espirituales. Yo no vengo a ejercicios espirituales a escuchar a ver lo que me dicen. O, venga, oye, qué bien habla ese cura, o qué aburrido es lo que nos está contando, ¿no? Es que eso es tremendamente secundario. Yo voy a ejercicios espirituales para que a través de un proceso de discernimiento y de profundización yo lleve a cambiar mi vida a través de la toma de decisiones que pueden ser, insisto, radicales. Y en muchos casos lo son, y lo hemos visto durante muchos años en esta casa y en otras casas, ¿no? Cómo gente es capaz de cambiar radicalmente su vida. O sea, no es cuestión de empezar a contaros anécdotas, ¿no? Pero yo he visto ludópatas que después de una experiencia de 5 días de ejercicios, de haber llorado lo que nunca habían llorado en su vida, y después de llevar en terapia más de una década, han sido capaces de dejar el juego y reconstruir su vida, tal como os lo cuento, ¿no? ¿Por qué? Porque han llegado a niveles de su ser a los que nunca habían profundizado, y allí es donde Dios te reconstruye. Y por eso San Ignacio dará unas reglas en tercera semana, que llama reglas para ordenarse en el comer, que no es un cuadro dietético, sino que son criterios de discernimiento para superar comportamientos adictivos. Fíjate, un hombre del siglo XVI que ya se adelantaba dándose cuenta que hay muchos apegos y hay muchas adicciones de la voluntad que si no logramos superar, no somos capaces de tener libertad que nos permita cambiar la vida. Y finalmente, la liberación personal, para trabajar la integración profunda de la propia vida mediante el diálogo libre con Dios. Pensamos que somos libres, pero no lo somos. Estamos tremendamente alienados. Somos hijos de nuestro tiempo, de nuestra cultura. Todos llevamos nuestras precomprensiones a través de los modelos educativos de los que venimos. Todos traemos nuestras experiencias, algunas positivas y otras no tanto, que nos han configurado nuestra personalidad. Todos traemos nuestros rasgos caracterológicos. Es decir, no penséis que todas las decisiones que uno toma, las toma siendo absolutamente libre. Nuestra libertad es muy relativa, no es una libertad absoluta. Entonces, ¿qué es lo que quiere San Ignacio? Que mis emociones, mis heridas, mis complejos, mis interferencias no me adelanten por la derecha a la hora de tomar decisiones importantes, sino que lo haga cada vez con más libertad, ¿vale? Por lo tanto, la liberación personal, el sentirme profundamente liberado, desasido, diría Santa Teresa, de todos esos impedimentos, son los que me garantizan decisiones libres y decisiones maduras. Bien, por lo tanto, estos 4 puntos son importantes. Y además de esto podríamos decir, es una secuencia ordenada de meditaciones.
esto es súper importante. Cuando alguien me dice, padre, ¿cuándo empiezan los ejercicios? Pues mira, el viernes por la noche. ¿Y cuándo terminan? El domingo por la tarde. Ah, bien, bueno, yo puedo ir un rato el sábado por la mañana. Luego tengo que irme a comer porque viene mi suegra a casa y si no mi mujer me la monta. Y luego por la tarde no puedo venir a primera hora, pero al final sí ya estoy aquí. Bueno, pues mire, no venga. ¿Pero por qué? No venga, porque no va a hacer ejercicios. Los ejercicios son una secuencia ordenada de meditaciones. No es que yo ahora una meditación, no, porque uno no viene a escuchar, uno viene a hacer un itinerario y un proceso que le va cambiando la vida. Si yo no estoy en condiciones de hacer ese itinerario, ese proceso, no pasa nada. Harás otra cosa, que a lo mejor te sirva incluso hasta mejor. Pero si es un itinerario y si es un proceso, hay que respetar ese itinerario desde el principio hasta el final. Bueno, entonces, eso es lo que significa secuencia ordenada de meditaciones, que surgen de esa profunda experiencia espiritual que vive San Ignacio a partir de su conversión. San Ignacio lo verifica como un científico y dice, oye, que eso funciona, que yo quiero proponer este camino a otros, porque a mí mismo ese camino me ha sorprendido y me ha cambiado. Oye, no era fácil cambiar a un hombre que había estado muy cerca de los intereses del rey, un hombre que vivía muy cómodamente en su castillo en Loyola, no sé si habéis estado una vez en Azpeitia, y que de repente empieza a vivir como un absoluto mendigo, porque lo único que le importa es vivir el proceso tal como os lo he contado hace un momento. Y no olvidemos que a la muerte de Ignacio, como os decía, hay más de 1 millar de jesuitas repartidos por todo el mundo. Es decir, crece exponencialmente una orden que nace precisamente de esta matriz. Por lo tanto, esto funciona. Y él quiere que lo verifiquemos. Los ejercicios suscitan un modo especial de crecimiento humano y espiritual. Fijaros lo importante que dice aquí. No informan, sino transforman. Tú no vienes a los ejercicios espirituales porque quieres formarte. Tú vienes a los ejercicios espirituales porque sientes que necesitas transformarte, ¿no? Y por lo tanto esto es una experiencia de transformación. Y por eso esa secuencialidad en 4 semanas. San Ignacio solamente daba ejercicios de mes, como os decía el otro día, y de forma personalizada. No había casas de ejercicios entonces él iba a la casa del ejercitante, imaginaros, ¿no? Entonces le daba puntos por la mañana, le decía, te vuelvo a ver esta tarde, y volvía por la tarde a dar ejercicios a esa misma persona, y así durante un mes, ¿de acuerdo? Entonces son 4 semanas que corresponden a aspectos vitales de esta transformación personal, que os la contaba el otro día, si os acordáis, la vía purificativa, la vía iluminativa y la vía unitiva, ¿no? Purificamos nuestros pecados, nos dejamos iluminar por Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, y nos unimos, nos hacemos una sola cosa con Cristo en 3ª y 4ª semana, ¿de acuerdo? Cada etapa sitúa a la persona en un itinerario progresivo y le invita a transformar el mundo desde sus deseos más íntimos. San Ignacio no es un intimista, es decir, a él no le interesa subirnos al 7º cielo y decir, ¡ay, qué bien se está aquí!, ¿no? Con todos los respetos, y tenemos un santazo impresionante del cual nunca estaremos suficientemente agradecidos, un San Juan de la Cruz, que como bien sabéis inspiró la tesis doctoral de San Juan Pablo II, y eso es lo que le llevó a estudiar español, para poder leer a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa de Jesús, pero la experiencia más de San Juan que de Santa Teresa es una experiencia más de corte intimista. Es decir, cuando digo intimista no lo digo de forma negativa, sino que ellos de alguna forma quieren enseñarnos un camino de progresión en la vida espiritual, tanto Santa Teresa como San Juan de la Cruz y otros santos del Carmelo. San Ignacio no parte de eso. San Ignacio, ¿sabéis lo que le interesa? Es que transformarte a ti para que tú puedas transformar al mundo. Y por eso los jesuitas están metidos hasta en el barro, en cualquier conflicto armado. Por eso se dedican al tema de la justicia, al tema de la paz, al tema de la educación, al tema de la ecología. O sea, no hay tema que quede fuera del plato. ¿Por qué? Porque cuando tú has transformado, cuando la gracia del Espíritu Santo ha transformado una persona, esa transformación no puede quedar en la autorreferencialidad, no puede quedar en uno mismo, sino que tiene que trascenderse hacia el mundo, ¿no?
al mundo se le transforma en el momento en el que tú te has dejado transformar. Y esto es lo que dice el Papa Francisco, cuando, por ejemplo, el Laudato Si, Papa Francisco, que es jesuita, como bien sabéis, y conoce perfectamente bien estas claves, él dice, para hacer la ecología integral que hoy el mundo necesita, tenemos que empezar por la ecología del corazón. O sea, una persona que no ha practicado y no practica una ecología del corazón en todos los sentidos, no estará en condiciones de poder practicar una ecología que cristalice en la transformación del mundo. Entonces, estas claves son fundamentales para entender qué son los ejercicios. Y dicho esto, son 4 semanas. ¿Qué pasa en la primera semana? Pues en la primera semana hay una primera meditación donde el yo, recordad que el título de esta ponencia hoy es la transformación del yo a través de los ejercicios espirituales, empieza con una meditación que se llama el principio y fundamento, a la cual hacíamos referencias el otro día y por eso no me quiero entretener mucho. ¿Cuál es el sentido último de la persona? ¿Cuál es el fin último para el cual tú has sido creado? Porque si tú no tienes claro cuál es el fin para el cual has sido creado, tampoco vas a tener claro cuáles son los medios que utilizar para conseguir ese fin. Si tú no tienes claro el fin, tú no puedes hacer un discernimiento de los medios que te sirven o que no te sirven para lograr el fin. Esto parece obvio, ¿no? Esto es como dices, ¿dónde quieres ir? Quiero ir a Sevilla. Muy bien, te vas a Atocha. ¿Tendría sentido que te montaras en un AVE a Barcelona? No, ¿verdad? Estás utilizando un medio inadecuado. No, pero es un tren. Sí, pero es que va en la dirección opuesta a donde tú quieres ir. O sea, tú el medio lo vas a discernir en la medida en la cual tengas claro el fin. ¿Dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Porque si no tienes claro el fin, no vas a tener claridad respecto a los medios que te van a ayudar al fin. Y en un mundo relativista como el nuestro, cada vez tenemos más dificultades para entender cuál es el fin para el cual existimos. Si no tenemos claro nuestro fin último, no vamos a tener claro los medios. Por lo tanto, la primera parte, San Ignacio nos ayuda a entender, lo primero, que somos criaturas amadas, que Dios no nos ha arrojado a la existencia, sino que la existencia es una vocación, la vida es una vocación, la vida es una llamada. Dios nos llama a vivir, Dios nos llama a existir. El hecho de que estemos vivos y existamos es la expresión más clara que Dios nos quiere, que Dios confirma y nos confirma en nuestro ser, ¿no? Es una experiencia de filiación, no vale solo con existir, sino que existimos para alguien. Y ese alguien es nuestro Padre, nuestro Creador. Por lo tanto, es experimentarnos hijos, ¿no? En un momento en el que culturalmente y socialmente hay un sentimiento de orfandad tremendo, la ausencia, hoy se habla mucho de la ausencia del Padre, ¿no? De la ausencia de Dios. El otro día veíamos cómo ciertas ideas equivocadas o distorsionadas de Dios nos llevan también a enfocar la vida de una manera también distorsionada, ¿no? Por lo tanto, Dios está mucho más a la base de lo que nosotros estamos llamados a ser, ¿no? Si yo parto de un Dios paternalista, decíamos el otro día, o de un Dios nodriza, o de un Dios colega, yo estoy proyectando esa idea de Dios sobre mi manera de interactuar y de relacionarme con las personas y con las cosas, ¿vale? Por lo tanto, lo que San Ignacio quiere que hagamos en el principio y fundamento es reconstruir imágenes distorsionadas de Dios. Y que la imagen que tú tengas de Dios no sea la que te han contado necesariamente en el colegio, que puede ser muy buena, pero no es la tuya, sino la que tú realmente puedes experimentar dentro de las coordenadas, lógicamente, de la revelación, tal como Dios se muestra en la revelación. Es decir, ¿qué imagen tienes de Dios? ¿Qué experiencia tienes de Dios? Y para que tengamos una imagen de Dios que se ajuste a la realidad, yo tengo que tener experiencia. Si yo no experimento a ese Dios, Dios no dejará de ser una entelequia abstracta y teórica. Por eso esta meditación es fundamental y es tan importante que si no la tenemos clara, San Ignacio no nos deja pasar adelante. ¿Sabéis que San Ignacio despedía a mucha gente después del principio y fundamento? Le decía, tú no te has experimentado amado, tú no te has experimentado hijo, tú no sientes que la vida realmente sea un don, tú no estás en condiciones de pasar adelante. Bien. Dentro de la misma semana, daos cuenta que San Ignacio te deja 2 días completos para el principio y fundamento, ¿eh? Estamos en el esquema de mes, 30 días. 2 días
a razón de 5 meditaciones cada día. Por tanto, estamos hablando de 10 meditaciones al día, profundizando en esta realidad, a través de lo que el acompañante te va dando. Imaginaos, se logran niveles de espesor en la experiencia cristiana muy importantes. Yo podría contaros de casos donde realmente la persona ha reflotado, sobre todo personas que venían con experiencias familiares muy dolorosas, de abusos, por ejemplo, situaciones durísimas de rechazo, personas abandonadas desde su niñez, que en el principio y fundamento se han reconocido hijos, y reconociéndose hijos han vuelto a recuperar la tensión de su libertad para poder responder. A partir de ahí, los siguientes días, es decir, el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, San Ignacio nos pone en primera semana para profundizar sobre la realidad de pecadores perdonados. La persona se introduce en lo más profundo de su realidad para abrirse a una nueva relación de reconciliación y sanación. El Padre Javier os está preparando una charla muy bonita sobre precisamente la sanación. Es decir, es un proceso de sanación porque todos traemos nuestras heridas, y a veces heridas no conscientes, como os decía el otro día. Hay que bajar a los sótanos, y bajar a los sótanos no es fácil, para que Dios pueda iluminar situaciones de nuestra vida que nos amargan bastante la existencia, ¿no? Y para eso hemos de dejarnos acompañar. El ejercitante sale de la primera semana con un mayor conocimiento de sí mismo y consciente del bien o mal que puede hacer en el mundo. Es decir, nos reconocemos víctimas y al mismo tiempo autores. Mirad, he estado en Roma hace un mes y medio y estuve en un congreso sobre salvaguarda, protección, cuidado de los menores, en todo este contexto tan vergonzoso, ¿no? Como es el tema de los abusos sexuales de menores o de adultos vulnerables. Y una de las cosas que nos decían, yo era la primera vez en la vida que escuchaba a las víctimas, a víctimas hablar de este tema, una de las cosas precisamente que nos decían es que en un porcentaje elevadísimo, que no recuerdo si es un 92 o 93% de pederastas, todos han sido abusados en su infancia. Es decir, que cuando tú has sido víctima de cualquier pecado, y no has hecho ese proceso de reconstrucción, las posibilidades de que potencialmente te puedas convertir en un autor de eso mismo que tú has sufrido en tus propias carnes es muy alta. Y no solamente lo digo sobre un pecado, yo diría, tan vergonzoso y tan criminal, no sé cómo llamarlo, como es ese, sino cualquier otro pecado. Por lo tanto, San Ignacio nos apela a la responsabilidad. Es decir, no nos damos cuenta que muchas veces vamos sembrando cadáveres a lo largo de nuestra vida, y en esos cadáveres hay un reflejo de nuestros fracasos, ¿no? Y ese podría ser un principio de discernimiento a tener muy en cuenta. Bueno, pues de esto San Ignacio quiere que lo abordemos mirando al crucificado. Es decir, la única manera de poder vencer esas inercias del pecado es mirando a otra parte. ¿Y a qué otra parte nos quiere hacer mirar San Ignacio? Precisamente la cruz. ¿Por qué? Porque mirando al crucificado uno se ve a sí mismo en toda su realidad y uno se recibe de Cristo crucificado el gozo sereno que produce el perdón, que nada tiene que ver con el conflicto de culpa. Eso lo veremos un día. No es lo mismo la culpabilidad, que lleva a mucha gente al suicidio y a la autodestrucción, que la compunción o el arrepentimiento, que lleva a la conversión y a la esperanza. Esto también nos lo cuenta San Ignacio en unas reglas de discernimiento. La verdad es que este hombre es increíble, se va adelantando, ¿no? Se va adelantando de una manera increíble a los tiempos. Y dice, cuidado con la culpabilidad. Tú ábrete a la gracia del perdón y del arrepentimiento. La culpabilidad no significa conversión. O sea, en la cárcel hay muchos culpables, pero no todos los culpables son arrepentidos o se sienten arrepentidos de lo que han hecho, ¿vale? Entonces,
Nosotros podemos cargar con culpabilidades que nos van autodestruyendo, pero que no necesariamente nos abren a la gracia del perdón y del arrepentimiento. Y esto es lo que quiere hacer San Ignacio. Dice San Ignacio, tú te puedes sentir culpable, pero yo no quiero que te sientas solo culpable, porque la culpabilidad sirve para muy poco. Es un recurso eventual de emergencia cuando tú vives instalado en mecanismos de autojustificación. Y entonces no eres capaz de ver tu propia responsabilidad. Entonces ya, a ver si la culpa es un sonajero de tu conciencia que te permite descubrir que tú has tenido responsabilidad en ese acto, ¿no? Pero una vez que te has dado cuenta de eso, deja la culpabilidad, porque la culpabilidad te va a destruir. Tú ábrete a la gracia del perdón y del arrepentimiento. A mí siempre me ha impactado en el libro de Pedro Miguel Lamet, que es una biografía muy buena sobre el padre Arrupe, que fue prepósito general de la Compañía de Jesús. Cuenta en ese libro que el día que se jubiló Paul Tibbets, que fue el comandante jefe que pilotaba el Enola Gay, que es el avión norteamericano desde donde se tiró las bombas atómicas en Nagasaki, Hiroshima, estando el padre Arrupe allí, que tuvo que convertir su casa noviciado en un hospital de campaña en cuestión de horas, decía Pedro Miguel Lamet, contando esta anécdota, que cuando los periodistas, con ocasión de la jubilación de este comandante, Paul Tibbets, le preguntaron, ¿usted qué pensó acerca de la bomba atómica? ¿Sabía realmente lo que llevaba en el avión? Entonces él respondió, sí, lo sabíamos perfectamente, nosotros cumplíamos órdenes y sabíamos lo que iba a pasar y de hecho vimos los estragos o parte de los estragos que la bomba atómica había hecho. Yo pienso que estuvo bien tirarla, eso había que pararlo de alguna manera, pero nunca me he podido detener a pensar en el hecho, porque si me hubiera detenido a pensarlo, me hubiera vuelto loco. Es una manera de acercarnos al pecado, ¿no? Yo sé que lo que he podido hacer es algo gordo, pero es que no lo quiero mirar, no lo puedo mirar. Y hoy es tan fácil anestesiarse. Hoy es muy fácil anestesiarse. Hoy yo puedo cometer algo gordo, pero puedo anestesiar mi conciencia, aunque luego la conciencia también me denuncia, ¿no? Esa actitud fue muy diferente a la del padre Arrupe, que estando allí, años después, creo que os contaba esta anécdota el otro día, en Colombia, estaba viendo una película que era Hiroshima Mon Amour, que cuenta un poquito cómo fue ese bombardeo. Dice que él, que pensaba que su sistema nervioso estaba hecho de acero, dice, no aguanté 10 minutos viendo esa película. O sea, tuve que salir envuelto en lágrimas. O sea, un hombre que había sido en todo caso víctima, no autor, no había hecho nada, no era capaz de perdonarse a sí mismo ante una tragedia en la cual él había intentado salvar a toda la gente que llegaba calcinada de la radiación hasta la casa noviciado de los jesuitas, ¿no? Son dos formas muy diferentes de afrontar el pecado. Entonces, San Ignacio lo que nos dice es, no basta que tú veas el pecado como víctima y te instales en un victimismo, o te instales en una actitud como autor y te quedes en una especie de autoculpabilidad. Las dos actitudes son insuficientes si no te acercas realmente a la misericordia de Dios y al crucificado y te dejas reconstruir por Él. Esto se dice pronto, pero no se vive tan rápidamente en un proceso de ejercicios espirituales, ¿no? Uno no pasa de la noche al día en cuestión de horas, a veces se necesita mucho tiempo, ¿no? Y por eso los ejercicios espirituales ayudan a empistar a la persona en la dirección correcta. Segunda semana de ejercicios. Esta es la más importante. ¿Por qué es la más importante? Porque San Ignacio, después de que hemos purificado suficientemente en la primera semana, nos dice, ahora tu atención no se tiene que centrar dentro de ti, en tu historia de pecado, en tu corazón roto, en tus pasividades, en tus pecados, en tus afectos desordenados, sino que tú tienes que mirarle a Él. Ahora déjate de mirarte a ti mismo, porque podemos caer en una especie de narcisismo autoculpabilizante, ¿eh? O sea, una forma también de ser narcisista es estar mirándose siempre a sí mismo, qué malo soy, qué desastre he sido, qué mala persona he sido, qué incapaz soy de ser de otra manera. Eso es una manera de ser narcisista, ¿eh? Entonces, San Ignacio dice, déjate de narcisismos
y proyecta tu mirada hacia afuera, no hacia adentro. Ya te has mirado suficientemente dentro, ahora empieza a mirar fuera. ¿Y mirar fuera qué significa? Mírale a Él, ¿no? Entonces, la transformación real de los afectos por identificación con la persona de Jesús. Y San Ignacio nos invita a enamorarnos de Jesús. ¿Y cuál es la forma de enamorarse de alguien? Tratándose, identificándose afectivamente con la persona con la que tratas, por connaturalidad, con su forma de pensar, con su forma de sentir, estándote a solas con él, como dice Santa Teresa, contemplándole. Es la forma de ir conociendo internamente al Señor que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Esto es un momento de iluminación. Yo recordaré siempre ese chico, siempre lo cuento en ejercicios, que con muy pocos años en Barcelona, yo recuerdo que era el 2001, estaba recién ordenado, y que este chico estaba viviendo con un artista en Barcelona, 10 años más mayor que él, o 15, ya no me acuerdo. Y este chico que fue a hacer ejercicios espirituales porque su abuela se lo pidió, no porque quisiera convertirse, porque era un ateo militante, así me lo dijo, nada más llegar. Dijo, yo estoy aquí porque mi abuela, soy huérfano de padre y madre, y mi abuela me acogió en casa. Y mi abuela es creyente, y me ha dicho que la mayor ilusión de su vida es que yo pudiera hacer ejercicios espirituales. Entonces yo, padre, me presento aquí, no creo en nada de esto, pero es que a mi abuela la quiero tanto, y digo, bueno, pues no te preocupes, le dices a tu abuela que quien dirige esta tanda pues no te ve en condiciones, me echas la culpa a mí y tal, y tú quedas libre, ¿no?, de cualquier responsabilidad. Pero ahí como que el ángel de la guarda me sopló y me dijo, hombre, no le despaches así, ¿no? O sea, haz tu trabajo, por favor, ¿no? Entonces le dije, pero de todas formas, ya que estás aquí, ¿por qué no te das una vuelta por el jardín y en una hora hablamos? Y entonces, efectivamente, el chico, que era un chico súper bueno, súper dócil, aceptó las reglas del juego. Vino a una hora, padre, me quedo. ¿5 días? Sí, 5 días. En silencio, ¿no? Bueno, pues este chico, ¿qué ocurrió? Pues este chico lo que ocurrió es que conoció a Jesús, se enamoró de él. Y una vez que conoció y se enamoró de Jesús, él confrontó y él comparó la naturaleza del vínculo que tenía con esta mujer, con la cual no estaba casada, era una artista en Barcelona, se paseaba toda su vida viajando por el mundo entero. Claro, su nivel de vida os podéis imaginar. Esta mujer le había sacado de la cocaína, o sea que realmente había aspectos positivos de esa relación. No todo era negativo, ¿no? Pero cuando él compara el afecto, el nivel de enamoramiento, la compenetración de esta mujer, si os dais cuenta es la misma experiencia de San Ignacio, 500 años antes, cuando empieza a experimentar afectivamente eso y empieza a compararlo con este conocimiento interno, con esta transformación de los afectos, y empieza a decir, es que esta alegría, es que esta paz, no la había sentido nunca, es que esto me reconstruye desde la parte más nuclear de mi vida, es que esto no es dejar un nivel de satisfacción en la epidermis de mi vida, en lo superficial, sino que es que esto me armoniza desde el núcleo, ¿no? Esta paz que el Señor me regala, que él ni sabía hablar en estos términos, ¿no?, del Señor. Y yo me acuerdo que le explicaba cómo buscar en la Biblia, y el pobre pasaba hojas para adelante, para atrás, despistaba a todo el mundo que tenía al lado, ¿no? Porque claro, el pobre no sabía nada, ¿no?, pero se iba enamorando de Jesús. Bueno, pues este chico hoy es sacerdote, tal como os lo cuento, Es decir, el proceso de transformación que Dios hizo en este chico le cambió la vida. Esto es la segunda semana. Esto es la segunda semana. La transformación de los afectos, ¿no? Y en nuestra vida podemos tener muy buenas ideas a un nivel intelectual. Podemos tener una voluntad de hierro, pero como nuestra afectividad no esté ordenada y no esté suficientemente estructurada, y la afectividad es una bisagra entre la inteligencia y la voluntad, nuestra vida hace aguas. Y por eso nos cuesta tanto conquistar la unidad de vida. Yo puedo tener muy buena formación porque he ido a buenos colegios, porque he tenido buenos catequistas, porque he tenido unos padres que me han formado en la fe, puedo tener una voluntad de hierro porque me he sacado las oposiciones más difíciles y sé lo que es meterme 12 horas seguidas de estudio, y sé lo que es levantarme a las 5 de la mañana, y sé poner mi voluntad
en juego, pero si mi afectividad no está ordenada, si mi afectividad no está transformada, si mi mundo afectivo es caótico, mi vida nunca tendrá unidad. Y por eso hay tanta frustración, y por eso hay tanta deserción en todos los niveles y en todos los estados de vida. Por tanto, cuando el Señor me ha ido transformando, es entonces cuando estoy en condiciones de hacer la elección. Estos son los ejercicios espirituales. El momento más álgido de los ejercicios es la elección. San Ignacio lo que quiere es que elija, bien sea estado de vida o reforma de vida, porque cuando ya he elegido la vida ya no tengo que elegir si estoy casado, si soy sacerdote, ya has elegido. Pero lo que sí puedes elegir es el estilo de vida. Eso sí, ¿con qué estilo de vida vas a vivir más fielmente tu estado de vida? Y entonces nos da un tratado de elección impresionante. El otro día me decía una chica que ha hecho un máster en Estados Unidos, en la Universidad Jesuítica de Georgetown, que les han enseñado el tratado de elección de San Ignacio. Y digo, hombre, pues para eso no tienes que gastarte 18.000 euros en un máster. Vente a hacer ejercicios que te será más barato, ¿no? Y se reía. Bueno, exacto, cuando solamente desde aquí San Ignacio entiende que estoy en condiciones de elegir. ¿Por qué? Porque he logrado ampliar zonas de libertad. Allí donde yo reconocía que existían ámbitos de dependencia, a veces encubiertos. ¿Cuántas veces hago de caprichos necesidades? Entonces San Ignacio quiere desterrar todo eso para ampliar mis campos de libertad, mis zonas de libertad, y que yo pueda elegir, yo pueda elegir estado o reforma de vida, la cual no se centra en lo que voy a hacer, sino qué voy a hacer con mi vida, que es distinto. No qué es lo que voy a hacer, sino qué voy a hacer con mi vida, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mi vida cuando esta la reconozco como un don y como un regalo que se me ofrece para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y que la voluntad de Dios es, en definitiva, lo que más anhela mi corazón. Bien, ¿cuáles son los núcleos temáticos de la segunda semana? Llamamiento, la encarnación, deliberar bajo qué bandera quiero estar. San Ignacio era un militar, no lo olvidemos. Entonces, ¿cuántas veces decimos, sí, yo sigo a Cristo, pero yo sigo militando bajo la bandera del mal? Entonces San Ignacio lo que quiere es confrontarme y decirme, tu opción de vida, tu manera de estar situado ante la vida, ¿se corresponde con esa elección que has hecho? Cualquiera de nosotros podríamos decir, somos cristianos. ¿Vivimos como cristianos? ¿Vivimos el Evangelio? ¿O nos identificamos más con tesis ideológicas que incluso pueden contradecir el propio Evangelio? No voy a bajar la casuística. Pero nos podemos encontrar defendiendo posiciones ideológicas que nada tienen que ver con el Evangelio, que nada tienen que ver con el seguimiento de Cristo. A Cristo se le sigue identificándonos con Él, no a la distancia. A Cristo no se le sigue como se le sigue a un líder de un partido político. Yo a un líder de un partido político le puedo seguir en la medida en la cual estoy de acuerdo con él en determinadas posiciones que me permiten ver que ese hombre tiene liderazgo para poner en marcha pues un proyecto político de transformación social. Pero yo no me identifico con él, yo no empiezo a peinarme como él, a vestirme como él, a vivir como él, a comer como él, a ser una sola cosa con él. No, yo tengo mi mundo, tengo mi familia, tengo mis prioridades y él tendrá las suyas, ¿no? A Cristo no se le puede seguir así, como a un líder, sino a Cristo solamente se le puede seguir, dice Ignacio, por identificación, haciéndonos una sola cosa con él. Por lo tanto, esto es fundamental. La calidad de vida de Cristo. No me voy a detener en explicar cada uno de los ejercicios, lógicamente. Para terminar con un ejercicio que es qué quiero hacer con mi vida. San Ignacio, cuando daba estos ejercicios, los daba una vez para siempre. Nosotros estamos acostumbrados a hacer ejercicios todos los años, cada 8 días, cada 15 días, una vez cada 2, cada 3 años. San Ignacio, cuando daba ejercicios de mes, entendía que la persona ya estaba en condiciones para orientar su vida, ya no tenía que hacer más ejercicios. Ya había elegido lo que tenía que elegir. Imaginaos la trascendencia que tenía para él hacer unos buenos ejercicios. Tú ya has hecho unos ejercicios, tú ya te has comprometido con el Señor, pues tú para adelante.
que con la vida sacramental, con la vida de oración y sobre todo con los exámenes, a los cuales él da mucha importancia, y tu discernimiento, ya está, no tienes que hacer más ejercicios, ¿no? Bueno, nosotros vamos repitiendo los ejercicios todos los años, ¿no? Porque nos damos cuenta que la conversión terminará 5 minutos después de habernos muerto, ¿no? No antes, ¿no? No antes. Tercera semana, ya estamos terminando. Claro, tú te has identificado con Cristo, tú te has dejado transformar afectivamente por Él, tú te has hecho una sola cosa con Él. Uno llega ya hasta el final. O sea, uno llega ya hasta el final. ¿Y qué significa esto? Que cuando has hecho de tu vida, o se ha hecho como bandera de tu vida, mejor dicho, la humildad, la generosidad y el servicio, lo único que te interesa es, saliendo de tu propio amor, querer e interés, piense cada uno cuánto se aprovechará en todas las cosas espirituales y humanas, cuánto sea capaz de salir de su propio amor, querer e interés, hacerte una sola cosa con el Señor. Decía Víctor Frank, esta frase que me gusta mucho repetir, en El hombre en busca de sentido: solamente el hombre que se autotrasciende, que es capaz de salir de sí mismo, alcanzará la felicidad. Y lo decía este hombre que era psiquiatra, desde su experiencia clínica. O sea, no el hombre que mira por sí y por sus intereses, sino el que es capaz de salir de su propio amor, querer e interés, es el que alcanza la felicidad y la plenitud. Por eso muchas veces cuando uno va al psicólogo o al psiquiatra, te dicen, mire, ¿por qué no hace un poco de voluntariado? ¿Por qué no se fija más en el problema que tiene esa persona? ¿Por qué no sale un poco usted de su mundo, ¿no? Su propia depresión. A veces no hay nada más terapéutico que hacer algo por los demás. Entonces, ¿qué dice San Ignacio? Deja de estar hipercentrado neuróticamente sobre ti mismo y da el salto. ¿Y da el salto en qué sentido? Que esta semana nos introduce en el amor de Jesús hasta el extremo. Es decir, el salto es dejarte alcanzar por un amor que va hasta el extremo, es decir, la cruz. Con sus contemplaciones buscamos que nuestro afecto se parezca al de Cristo. Es decir, la madurez afectiva, ¿cuándo sabes que una persona es afectivamente madura? Uno no diría el adolescente es una persona que ha llegado a la madurez afectiva, ¿verdad? ¿Cuándo uno deja de ser adolescente? Cuando uno deja de mirar por sí mismo. Por eso hay una adolescencia hoy tan postergada, ¿no? Y tan prolongada, quiero decir. Cuando eres capaz de vivir para el otro, cuando eres capaz de dar tu vida por el otro, esa es la persona madura, y por eso las personas más maduras han sido los santos y han sido los mártires, que han entendido que lo que daba valor a su vida era la capacidad de entregarla y de darla, ¿no? Claro, esto choca radicalmente con lo que hoy se nos promete como el perfil del hombre feliz y pleno, ¿no? Hoy en nuestras sociedades de consumo y bienestar es cuanto más nivel de satisfacción logres, ¿no?, más feliz vas a ser. Mentira. Porque después de haberlo logrado nos damos cuenta que no lo somos, ¿no? Y además que se retroalimenta la ansiedad de querer serlo. Por lo tanto, es meternos en una dinámica que nos rompe. Por lo tanto, esta tercera semana nos ayuda precisamente a discernir la parte de cruz que toca a cada uno, aceptando la cruz sin amargura y sin resentimientos, abrazándola. O sea, cuando uno tiene que aceptar las pasividades de la vida y las acepta bien, y las acepta con ganas. Cuando alguien te dice, mira, tienes que dejar el coche, esto lo hemos visto aquí en la comunidad muchas veces, ¿no? Recuerdo un hermano, hace años, que el coche era como su libertad, ¿no? El coche era el que le daba todavía independencia, ¿no?, la poca que el pobre todavía podía tener. Y recuerdo el gesto de dejar las llaves delante del superior, que era casi como entregar lo único que le quedaba, ¿no? Y además lo hizo con alegría, no lo hizo tirando las llaves, ¿no? Sino como diciendo, voy entregando ya lo poco que me quedaba, ¿no? Pero lo entrego con alegría. Bueno, pues San Ignacio nos lleva a preguntarnos de qué manera yo puedo aceptar la cruz y las pasividades que a veces la vida me pone sin amargura y sin resentimientos. Puede ser una enfermedad crónica, puede ser una situación familiar que yo nunca hubiera deseado, puede ser una situación laboral angustiosa, puede ser una situación económica
durísima, cada uno tiene sus cruces. Si se sabe perdonar y amar con los mismos sentimientos de Jesús, encarnándose en las limitaciones del humano. Fijaos qué importante es esto, ¿no? Dejarse perdonar y amar por alguien que lo ha dado todo por nosotros, ¿no? Hay que ser humilde para dejarse perdonar y para dejarse querer y para dejarse amar, ¿no? Y no es fácil, ¿eh? Y a veces es un proceso que no se cristaliza hasta que no llegamos aquí y fijamos y focalizamos nuestra atención en la cruz. Y cuando uno focaliza la atención en la cruz, se empieza a olvidar de sus propios límites y de sus propias enfermedades. Y me di cuenta que mi propio límite es participación del suyo. Y cuando yo hago de mi sufrimiento participación del suyo, no olvidemos que el sufrimiento de Él es redentor. Por lo tanto, si mi sufrimiento es participar en el tuyo, Señor, yo sé que con mi sufrimiento estoy colaborando en tu redención. Y eso es apasionante. Y por eso te encuentras con gente con sufrimientos que no son pequeños y que se les ve alegre, ¿no? Como decía hace poco una persona enferma, aquí estoy, redimiendo al mundo, ¿no? Pues sí, y es verdad, ¿no? No hay situación que al cristiano le lleve a la desesperación total. Evidentemente que hay situaciones durísimas, ¿no? Y Dios también quiere que nos ayudemos de esos medios humanos que mitigan el dolor. Algún día hablaremos a fondo del tema de los paliativos. Núcleos temáticos de la tercera semana. Pues esto es el camino por el que nos mete San Ignacio. La última cena, el huerto de los olivos y la pasión, muerte y sepultura. Y finalmente la cuarta semana, que es la que nos introduce en la verdad y bondad de la palabra definitiva sobre el mundo. Es el tono vital que San Ignacio quiere que vivamos. El cristiano, en una transformación del yo, esa transformación y esa conversión no termina, sino es en una actitud de alegría y de esperanza. Yo siempre esto lo digo, que es más difícil estar alegre con quien está alegre que estar triste con quien está triste. Porque la alegría comporta la humildad. Si tú no eres humilde, no va a estar la alegría del otro. Por lo tanto, vivir alegres supone humildad. Y la persona que a través de este proceso no ha logrado ese nivel de humildad tampoco va a poder alegrarse. Y la vida cristiana es vivir con instintos del resucitado, de Cristo glorificado. O sea, podemos estar machacados, pero nadie me quita la esperanza. Cuando la gente dice, es que políticamente estamos muy mal, sí, fatal, no solamente políticamente, socialmente, laboralmente, económicamente, estamos fatal, pero eso no te define la vida, eso no define el sentido de la vida. O sea, eso no define el sentido de la vida. Lo que define el sentido de la vida es un elemento trascendente, y ese elemento trascendente es que Cristo vive, que Cristo ha resucitado, que Cristo es el que te da la vida. Y es el que nos da la vida. Y eso se nos tiene que traducir en nuestro modo de ser, en nuestro modo de estar, en nuestro modo de vivir. Que no significa estar dando saltos todo el santo día, sino que en lo que hagamos podamos relativizar las cosas porque hay algo absoluto que da sentido a todo lo demás. ¿Vale? Y esto es lo que quiere San Ignacio en esta semana. Bien, la gracia de alegrarme y gozarme intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Fijaos hasta qué punto San Ignacio quería implicar al cuerpo que permitía al ejercitante tomarse un vaso de vino, ¿no? Entonces decía, a ver, el cuerpo hay que meterle en la fiesta, ¿no? San Ignacio no venía de una antropología dualista, cuerpo por un lado, alma por otro. Al cuerpo castígalo, ¿no? Que lo que importa es el alma y lo que hay que salvar es el alma, ¿no? San Ignacio era un hombre con una antropología muy avanzada y él decía, cuerpo y alma van juntos. Entonces, lo que vives a un nivel espiritual implica el cuerpo, ¿no? Implica el cuerpo en todos los sentidos, participa somáticamente de todo eso que vives espiritualmente. Y eso al final se traduce en una... estos son los núcleos temáticos de la cuarta semana y esto se termina en una comunión con la Iglesia, con una última contemplación que se llama contemplación para alcanzar amor. Es decir, que sabéis que San Ignacio, cuando le preguntaba Jerónimo Nadal
díganos en una palabra cómo era el padre Ignacio. Decía, Ignacio era un contemplativo en la acción. Era capaz de encontrar a Dios en todas y cada una de las cosas. Es decir, este era su lema, in omnibus amare et servire, en todo amar y servir, en todo. En todo significa en todo, ¿no? Por eso era un místico de la acción. San Ignacio andaba siempre con las manos remangadas, ¿no? Era un hombre tremendamente inquieto, pero en las cosas descubría la grandeza de Dios, ¿no? Hay una carta, y con esto termino, muy interesante, que escribe a San Francisco de Borja. Sabéis que San Francisco de Borja fue el segundo prepósito general de la Compañía de Jesús, era el hombre más rico de la España del momento, duque de Gandía, familia de los Borgia, etcétera, etcétera. Y entonces, en un momento dado, ante una situación especialmente interpeladora, decide entrar en la Compañía de Jesús, dejarlo todo y entregarse a una vida de penitencia y de oración muy intensa y muy rigorista. Era un hombre, pues, según la época, o sea, así un tonel, y en pocos meses se va a quedar como una raíz de un árbol, ¿no? Porque toma contacto con un franciscano de fama iluminado por la zona de Levante, y este le dice, yo tengo una técnica para que usted pueda entrar en la Compañía de Jesús, dejando todos los vicios y dejando todos los reflejos de hombre rico, ¿no? Entonces, Francisco Borja, que estaba lleno de buenos propósitos, se pone en manos de este coacher espiritual, ¿no? De este franciscano. Bueno, en 4 meses le deja como la raíz de un árbol. Y entonces alguien se chiva a San Ignacio y le dice, oye, como no le escribas a este, al paso que va no entra a la Compañía de Jesús. Entonces a Ignacio le escribe una carta, como hablándole del tiempo, de cosas intrascendentes, ha llegado a mis oídos que vuestra reverencia se está empleando en graves penitencias por amor a nuestro Criador y Señor, lo cual satisface la mía ánima. Y empieza a contarle cosas de Pedro Fabro, de Diego Laínez, de Salmerón, de Claudio Jayo, que unos están pegando con los alemanes en Trento, que el otro está yéndose a las Indias, que el otro... O sea, ya la Compañía de Jesús está muy extendida en el mundo, y termina diciéndole la carta, lo cual expresa cuál era el alma de San Ignacio, cuál era el yo de San Ignacio, que ya no era el hombre del saco, de esa Manresa, de hacía años, sino era un hombre ya mucho más evolucionado espiritualmente. Le escribe y le dice a Francisco de Borja, hay mucho mérito de encontrar a Dios. Bueno, le dice, la mitad del tiempo que usted dedica a la oración y a la penitencia, dedíquelo, y le enumera la lista de la compra. Porque hay mucho más mérito de encontrar a Dios en muchas cosas que en una sola, por muy santa que ésta sea. Ese es San Ignacio. Saber, y fijaos la actualidad que tiene esto, en un mundo tan agitado como el nuestro, hay mucho más mérito de encontrar a Dios en muchas cosas que en una sola. No significa que no te puedas venir a una casa de ejercicios a hacer oración, ¿vale? Pero que a Dios también se le encuentra en medio de una realidad muy compleja, ¿de acuerdo? Y ese es el gran tema. Bueno, pues este itinerario que os he contado es el proceso de transformación de una persona a lo largo de los ejercicios espirituales. Esta transformación del yo, esta transformación de la persona nunca está suficientemente acabada, nunca, ¿no? Es algo que hemos empezado y que terminará algún día en el cielo. Pero empecemos a dedicarnos realmente a lo que importa en la vida. Pensar cuántas cosas hacemos en la vida, a lo largo de nuestra vida, cuántos títulos sacamos, cuántos logros conseguimos. Y todo eso está muy bien, no digo que esté mal, cuidado, ¿eh? El hombre es también espíritu de superación. Pero decirme, ¿qué de esas cosas son esenciales para el fin último para el cual hemos sido creados, que es Dios, y que es la salvación de Dios? Es decir, ¿cuánto tiempo dedicamos realmente a la transformación de lo que importa? Y es en ese sentido donde San Francisco Javier, escribiendo una carta desde Goa, desde la India, a punto de entrar en Cochin, en el continente chino, le escribe a San Ignacio y le dice, ¿pero qué hacéis en Roma todo el santo día? Dice, lo que tenéis que hacer es iros a la Sorbona,
donde él había conocido a San Ignacio 10 años antes, y a todo el que os encontráis por París, invitarle a hacer ejercicios espirituales. Que lo que la gente necesita es hacer ejercicios espirituales, ¿no? Y dejaros de pelearos con los alemanes en el contexto de la Contrarreforma. Esto se lo dice San Francisco Javier en una carta preciosa a San Ignacio de Loyola, ¿no? Es decir, podremos hacer cosas súper interesantes en la vida, sin duda alguna, pero no nos dejemos de hacer las esenciales, ¿vale? Y esta es una experiencia esencial. ¿Quién tiene hoy un mes de su vida para hacer ejercicios? Pues hay gente que lo tiene, ¿eh? Este año hemos tenido un matrimonio, tuvimos un sacerdote, tuvimos una laica que se vino expresamente de Colombia a hacer los ejercicios de mes, pero no hace falta tener el mes de ejercicios, uno puede hacer ejercicios de 8 días, uno puede hacer ejercicios de 4 días, uno puede hacer ejercicios de fin de semana, hoy empezamos unos, por cierto, pero ya está cupo lleno, ya está lleno el cupo, perdón, ya está lleno el cupo, y luego están los ejercicios en la vida corriente, que ya de alguna forma San Ignacio había empezado a hacerlos. Es decir, gente que sin salir de su actividad ordinaria, de su día a día, o sea, yo pienso en una madre, por ejemplo, que tiene niños todavía pequeños y que los está criando, a ver cómo logras que esta chica, que esta señora o este señor se vengan a hacer un fin de semana de ejercicios, cuando no tienen con quién dejar a los niños, ¿no? Entonces, están los ejercicios de la vida corriente, que consiste en que una vez a la semana la persona va a una casa de ejercicios y el ejercitador, el que da los ejercicios, así lo llama San Ignacio, le da como puntos de meditación para toda la semana. Y en esa misma entrevista la persona le cuenta cómo le ha ido durante esa semana previa. Y entonces le vamos adaptando la materia de acuerdo con lo que esa persona va necesitando. Y eso se prolonga durante 8, 9, 10 meses. ¿Qué ventajas tiene? Pues que esa persona va discerniendo, va aprendiendo a discernir al tiempo de ir enfrentándose a situaciones de vida. Yo pienso aquí en algunos, como es el caso de Nacho Martín, que os podría dar también su testimonio. Hace muchos años él hizo ejercicios en la vida corriente y algunos de vosotros me consta que lo estáis haciendo también. Y es una experiencia muy interesante porque haces una síntesis entre lo que se va dando interiormente y lo que la vida te va poniendo delante. Es una escuela de discernimiento. ¿Qué inconvenientes tiene? Que no se da el nivel de concentración que se da cuando paras tus ritmos y dices, me meto a profundizar en una casa de ejercicios durante un mes, 8 días, ¿vale? Pero cada uno tiene que ver cuál es su tiempo vital y cada uno tiene que ver también qué es lo que puede descansadamente, dice San Ignacio, llevar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con lo de hoy os hemos explicado un poquito qué son los ejercicios espirituales, cuáles son no tanto los núcleos temáticos, sino el proceso, el itinerario de transformación de la persona, ¿no? Y que eso se traduce, como os decía, en una transformación del mundo. Detrás de esta transformación, San Ignacio quería que la persona saliera e hiciera cosas, ¿no? San Ignacio era un poco hiperactivo, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso lo mismo. Bien, bueno, pues el próximo día daremos ya un paso más adelante en el tema de sanación y liberación, que le hemos pedido al Padre Javier que sea él quien nos pueda también proporcionar elementos de sanación y liberación que tienen que ver con la primera semana de ejercicios. Nosotros ya todos podemos hablar en clave, O sea, si os digo, ¿en qué momento de tu vida estás? ¿En segunda o en tercera semana? Ya me sabríais situar, ¿no? ¿Qué es la segunda semana y qué es la tercera semana, ¿no? O que me dijerais, no, yo estoy todavía en el principio y fundamento, pues ya me sitúo en el proceso, fenomenal. O yo ya he llegado a la contemplación para alcanzar amor, ¿no? La última, ¿no? O sea, es muy importante que os hayáis quedado con esta idea de que los ejercicios es un itinerario y es un proceso que nos ayuda a irnos transformando interiormente para poder transformar el mundo. Bueno, creo que nos está esperando un café, ¿no? Muy bien. ¿Queréis hacer alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna duda? Os voy a mandar esta presentación, se la voy a dar a María Jesús para que vosotros la tengáis por si la queréis revisar después más despacio y con el vídeo que editará Nacho
y con el del otro día, yo creo que así vais teniendo esta formación que os permite luego volver sobre algún aspecto que no haya quedado claro. Muy bien, pues vamos a tomar un café entonces. Sí, sí.